Entonces nos quedamos nosotros en el transporte activo, donde dijimos que el transporte activo, hay un transporte activo primario, en donde la molécula ya viene con su propio ATP, ¿sí? Luego tenemos el transporte activo secundario, en donde la molécula no viene con su propio ATP, pero usa el ATP que se vuelve a producir o a formar por fuera de la célula. Y luego tenemos un ejemplo de transporte activo primario, tenemos la bomba de sodio y potasio, donde esta bomba se encuentra en todas las células del cuerpo y se encarga de mantener la diferencia de concentración de sodio y potasio tanto fuera como dentro de la célula, así como crear un potencial eléctrico negativo en el interior de la célula. Todas las células, ¿sí?, tienen una diferencia de carga, ¿sí?, tanto fuera como dentro de la célula, tanto carga positiva por dentro o negativa y carga negativa o positiva por fuera. Entonces eso crea una diferencia de potencial. Entonces cuando las cargas, ¿sí?, se superponen, entonces se crea una despolarización de la célula. ¿Y quién se encarga de hacer esa despolarización de la célula? Es la bomba de sodio y potasio, esta bomba que tenemos aquí. ¿Y cómo actúa esta bomba? La proteína transportadora fija 3 iones de sodio dentro de la célula y 2 iones de potasio fuera de la célula. O sea, la proteína que mira hacia adentro de la célula atrae 3 iones de sodio y la proteína que mira hacia afuera atrae 2 iones de potasio. Entonces la proteína posee actividad TP-pasa y esa función enzimática se activa después de unirse a la proteína, ¿sí?, con sus uniones. Entonces las moléculas, tanto el sodio sale y el potasio ingresa dentro de la célula. Entonces se separa una molécula de ATP y se enciende para formar ADP y liberar un enlace de fosfato de energía, que fue lo que yo le expliqué hace rato. Cuando el ATP libera esa molécula de fósforo, ya no es más difosfato, sino ya se forma en difosfato. Entonces ese fósforo que se libera produce la energía. Esta bomba de sodio y potasio controla el volumen de todas las células. Sin la función de esta bomba, la mayor parte de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar, ¿sí? Esta bomba de sodio y potasio también va de la mano con la ósmosis. Y ahí, cuando la célula aumenta de tamaño, se llama célula hipertónica. Entonces, si la célula aumenta de tamaño, ¿qué va a pasar? Va a explotar y va a morir esa célula. Esta bomba de sodio y potasio, ¿sí?, se desplazan 3 iones hacia el exterior, o sea, 3 iones de sodio que se encuentran dentro de la célula salen hacia afuera y 2 iones de potasio que se encuentran fuera de la célula ingresan hacia adentro. Entonces 3 iones de sodio salen y 2 iones de potasio ingresan, ¿sí? Esto genera una positividad en el exterior y una negatividad en el interior. Por lo tanto, la bomba de sodio y potasio es electrógena. ¿Por qué es electrógena? Porque genera una diferencia de potencial. Transporte activo secundario, sí, ese es el transporte activo primario. Cuando se produce el transporte activo de sodio hacia afuera de la célula, la energía de difusión del sodio le permite arrastrar otras sustancias junto con él. Este fenómeno se denomina contransporte. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que el sodio se está preparando para salir hacia afuera de la célula. Y vamos a suponer que, qué sé yo, la glucosa también quiere salir fuera de la célula, pero no tiene energía. Entonces, como este sodio, gracias a la bomba de sodio y potasio, puede salir fuera de la célula, entonces esta glucosa viene y se une al sodio. Entonces, como el sodio sale, la arrastra a esta glucosa y la glucosa sale hacia afuera de la célula. Eso se llama contransporte. Es cuando el sodio arrastra otra sustancia junto con él. Ese se llama transporte activo secundario. Y eso también se llama contransporte. Y lo mismo ocurre para el potasio. Si el potasio quiere ingresar dentro de la célula, ¿sí?,
Entonces hay moléculas que quieren ingresar dentro de la célula, entonces se une al potasio y gracias al potasio ingresa dentro de la célula. Eso es cotransporte. Acá, por ejemplo, tenemos el cotransporte de glucosa con el sodio, que fue lo que yo le expliqué, que estos 3 iones de sodio quieren salir fuera de la célula, entonces la glucosa se une con este ion o con esta molécula de glucosa. Y la glucosa sale fuera de la célula gracias al sodio. Y esto fue lo que nosotros hablamos ya en la clase pasada, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es cuando la molécula quiere ingresar dentro de la célula, entonces la membrana celular se invagina, hace una invaginación, que es esto que vemos aquí, ¿sí? Se va cerrando la membrana y luego se rompe esa membrana y la molécula ingresa dentro de la célula. Eso se llama endocitosis. Y la exocitosis es cuando la molécula quiere salir fuera de la célula, la membrana celular también se invagina y libera a las moléculas por fuera de la célula. Entonces esto es endocitosis y exocitosis, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, tenemos que en la célula hay dos tipos de transporte, un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo tenemos la difusión simple, en donde las moléculas ingresan a través de los fosfolípidos, ¿sí? Y no es saturable, o sea, todas las moléculas que quieren ingresar, si hay 100, ingresan las 100. Luego tenemos la difusión facilitada, en donde las moléculas ingresan entre una proteína y un fosfolípido. Ahí en el medio mismo ingresan las moléculas, y en la difusión facilitada sí es saturable. ¿Qué quiere decir? Si hay 100 moléculas que quieren ingresar, solamente ingresan 50, no todas. Y luego tenemos el transporte activo. Tenemos el transporte activo primario y el secundario. El transporte activo sí o sí necesita de ATP, necesita de energía. En el transporte activo primario, la molécula ya viene con su propio ATP, y en el transporte activo secundario, la molécula no viene con su ATP, pero como fuera de la célula hay ADP, entonces ese ADP se transforma nuevamente en ATP y le da esa energía a esta molécula, y la molécula puede ingresar dentro de la célula. Un ejemplo muy característico, o el que más abunda en la célula, es la bomba de sodio y potasio, en donde salen 3 iones de sodio e ingresan 2 iones de potasio, y así ocurre sucesivamente. Y ahí terminamos el transporte. ¿Alguna pregunta, chicos, con esta parte de la clase? No, profe. ¿No? ¿Se entendió? Lilian, Natalia, Sí, ¿entendiste bien, Natalia? Medio complicado, pero hay que mirar un poquito el video y van a entender mejor, ¿sí? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hablar sobre otra clase que se llama tejido adiposo. Bien. Bueno, ahora tenemos el tejido adiposo. La clase que vimos hace rato corresponde a biología. Ahora vamos a hablar un poquito, o vamos a adentrarnos a histología, ¿sí? Entonces, el tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado que cumple una función importante en la homeostasis energética. O sea, el tejido adiposo se encarga de dar energía, ¿sí? ¿Y cuál es la energía? El ATP, el adenosintrifosfato. Cuando la ingesta de alimento es mayor a la energía que se gasta, el tejido adiposo almacena con eficacia el exceso de energía en gotitas de lípidos. El organismo tiene una capacidad limitada para almacenar hidratos de carbono y proteínas. Al contrario, los lípidos, los triglicéridos o los ácidos grasos sí se pueden almacenar en mayor cantidad, ¿sí? Y estas gotitas de lípidos se llaman triglicéridos y son una fuente importante de agua y de energía, ¿sí? Entonces, el tejido adiposo que abunda, ¿sí? En la cavidad abdominal, en las caderas, ¿sí? Abunda la presencia de tejido adiposo.
Entonces, cuando nosotros ingerimos mayores cantidades de concentración de ácidos grasos, entonces este ácido graso se puede almacenar en forma de gotitas de lípidos. Otra función del tejido adiposo es, sirve o regula el metabolismo energético, que es el ATP, y segrega o ayuda a la secreción de algunas sustancias o de algunas hormonas. Hay dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo unilocular, uni viene de uno, y luego tenemos el tejido adiposo multilocular, que son muchos. Uni quiere decir que solamente presenta un núcleo, y multilocular que presenta muchos núcleos, ¿sí? El tejido adiposo unilocular es un tipo predominante en los seres humanos adultos, que es el tejido blanco, ¿sí? O el tejido adiposo blanco. Y el tejido adiposo multilocular se encuentra en los seres humanos durante su vida fetal, pero disminuye a lo largo de la primera década después del nacimiento, que también se le llama el tejido pardo, ¿sí? Entonces acá vemos nosotros el tejido adiposo unilocular, en donde presenta solamente un núcleo. En cambio, el tejido adiposo multilocular ya presenta mayores cantidades de núcleos, que es la diferencia entre uno y el otro. Funciona el tejido adiposo unilocular, ¿sí? Que es en la edad adulta. Almacena energía, sirve de un aislante térmico, amortigua los órganos vitales, por eso abunda a nivel de la cavidad abdominal. Acá vemos nosotros la cavidad abdominal, donde esto que encontramos aquí es el hígado, ¿sí? Acá encontramos el estómago, y estos son las vísceras, ¿sí? Tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Acá abajo encontramos el bazo, acá encontramos la glándula suprarrenal, acá encontramos los riñones, tanto uno a la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, este tejido adiposo se encarga de amortiguar el impacto, ¿sí? A nivel de la cavidad abdominal, y también ayuda a secretar o a segregar algunas hormonas. Este tejido adiposo unilocular forma la hipodermis o el panículo adiposo, ¿sí? Nosotros tenemos las capas de la piel, que son tres capas: la dermis, la epidermis y la hipodermis. Y por debajo, o a nivel de la hipodermis, se encuentra el tejido adiposo. Y por debajo del tejido adiposo, ¿sí? De la hipodermis, ya se encuentra una estructura que se llama fascia, que es una capa que le envuelve al músculo. Tenemos la fascia, tenemos el músculo y luego tenemos el hueso. También secreta leptina, cuya función es inhibir la ingesta de alimentos y estimular la pérdida de peso. Entonces, el tejido adiposo también se encarga de inhibir o de controlar la ingesta de alimentos. También se encarga de segregar un angiotensígeno, que será el sustrato de la renina. La renina es una molécula o es una hormona que se produce y se segrega a nivel renal, y esto se encarga de controlar el volumen de agua dentro del cuerpo. Y hay un sistema que se llama sistema renina, este mismo sistema que es el sistema renina-angiotensina, que se encarga también de regular la presión arterial. Secreta adiponectina, la cual estimula la oxidación de los ácidos grasos, o sea, estimula la producción, gracias a estos ácidos grasos, de energía de ATP. Secreta resistina, la cual está vinculada con la obesidad en la diabetes tipo 2. Entonces, por eso las personas con obesidad, o la mayoría, tienen diabetes, ¿sí? Por esto, por la secreción de resistina. También segrega testosterona, estrógenos y glucocorticoides, ¿sí? Diferencias entre los lipocitos o los adipocitos. Estos adipocitos nacen de una célula madre que se llama mesenquimáticas.
Estas células madre mesenquimáticas se producen o se empiezan a formar durante la etapa embrionaria, cuando nosotros tenemos el óvulo y el espermatozoide. Viene el espermatozoide, vienen miles de espermatozoides y solamente un espermatozoide ingresa en el óvulo. Es el espermatozoide más fuerte, es el gen más dominante del hombre. Entonces ingresa dentro del óvulo y ahí se produce la fecundación. Luego este óvulo, el óvulo de la mujer, a nivel del... Nosotros tenemos aquí, esto es el útero. Luego tenemos aquí que tenemos unas trompas que se llaman trompas de falopio. Y en las trompas de falopio en la mujer, ahí se encuentran los óvulos. Entonces viene el espermatozoide, viene, ingresa en el óvulo. Luego se produce la fecundación y este óvulo desciende a una pared o una capa del útero que se llama endometrio. En el endometrio de la mujer se produce o se va el óvulo para poder crecer el feto. ¿Por qué en el endometrio? Porque el endometrio es la estructura en donde hay mayor nutrientes para ese óvulo, para que el embrión pueda crecer. Muchas veces, cuando se produce la fecundación y el óvulo desciende, pero no se aloja o no se queda en el endometrio, se queda en otra capa del útero que no es el endometrio, entonces este óvulo, ¿sí?, muere y ahí se produce el embarazo ectópico, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon sobre eso. Entonces, en esta célula madre mesenquimática ya se empieza a producir el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo era un tejido específico, distinto al tejido conjuntivo, en el cual los fibroblastos almacenaban lípidos. Los fibroblastos son unas células especiales que se encargan de producir fibras de colágeno. Un factor de transcripción llamado receptor gamma, activado por proliferantes peroximáticos, se encarga o induce la maduración de los lipoblastos iniciales a predipocitos. O sea, este tejido o estos lípidos, ¿sí?, se almacenan en los fibroblastos. Una vez que se activa este receptor induce a los fibroblastos a producir predipocitos. Y luego estos predipocitos se convierten en células adiposas y adipocitos, ¿sí? Entonces ahí ya se empieza a almacenar los triglicéridos. Los lipoblastos, que en un principio se desarrollaban en el feto a lo largo de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, no poseen lípidos. ¿Por qué? Porque todavía no se formaron o no se formó los predipocitos. Por eso no pueden todavía almacenar lípidos, ¿sí? Entonces acá tenemos pelipoblastos o fibroblastos, tenemos los lipoblastos y luego tenemos ya los adipocitos, en donde estos adipocitos ya se encargan ya de almacenar tejido adiposo, ¿sí? Estos lipoblastos son alargados, tienen prolongaciones múltiples, abundan membranas del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Nosotros en la clase pasada vimos que el retículo endoplasmático se encarga de sintetizar las proteínas. Y el aparato de Golgi por ejemplo, se encarga de transportar las proteínas. El retículo endoplasmático se encarga de sintetizar las proteínas y el aparato de Golgi se encarga de distribuir esas proteínas. Entonces, estos lipoblastos tienen o se caracterizan por presentar una forma o una estructura ovalada, ¿sí?, donde hay concentraciones de vesículas pequeñas, gotitas de líquido alrededor del núcleo. Esto es el núcleo de los adipocitos. Entonces estos adipocitos presentan muchísimas gotitas de lípidos. Son gotitas pequeñas que se encuentran a este nivel. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, podemos ver, ¿sí?, ya la imagen o la presencia de los lipocitos o adipocitos maduros, en donde ya hay muchísimas concentraciones de lípido. Esto que vemos aquí, todo esto que vemos aquí es lípido, son triglicéridos, ¿sí? Este tejido adiposo, ¿sí?,
son de gran tamaño y también están rodeados por una fibra que se llama fibra de colágeno. ¿Por qué es importante que esta fibra de colágeno rodeen a los adipocitos? Porque esta fibra de colágeno se encargan de darle la forma a estos adipocitos, se encargan de darle la forma y la estructura a estos adipocitos, ¿sí? Entonces, los adipocitos o el tejido adiposo también presenta un citoesqueleto que está formado por el aparato de Golgi, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, microfilamentos y filamentos intermedios. Estos microfilamentos o filamentos intermedios se encargan de darle la forma al tejido adiposo, ¿sí? Que están formados por microtúbulos que son proteínas. La regulación del tejido adiposo trabajan juntos para regular el tejido adiposo formado por el eje encefalotero-adiposo, o sea, por el encéfalo, por el cerebro, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central, que es el cerebro, se encarga de regular la concentración del tejido adiposo. Existen dos sistemas para regular el peso corporal. Una, se regulan de dos formas, primer sistema y segundo sistema. El primer sistema regula el peso a corto plazo y este primer sistema controla el apetito y el metabolismo en forma cotidiana. O sea, el metabolismo del tejido adiposo se encarga de regular. Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad física. Entonces, ¿qué estructuras se encargan de generar movimiento? Se encarga de generar movimiento los músculos. Entonces, los músculos necesitan de ATP, necesitan de energía para poder metabolizarse. Entonces, cuando las concentraciones de ATP disminuyen a nivel muscular, entonces el tejido adiposo que se encuentra almacenado en la hipodermis, ¿sí? Entonces se encarga de metabolizar y libera triglicéridos. Entonces el tejido adiposo se va quemando y ese triglicérido se va en la célula muscular y ingresa dentro de la célula muscular, y una vez que ese triglicérido ingresa dentro de la célula del músculo, se desplaza a la mitocondria y la mitocondria se encarga de producir ATP. Ese es a corto plazo. Regula el peso a largo plazo, controla el apetito y metaboliza de manera continua durante meses o años el metabolismo o la producción de energía. El primer sistema para regular el peso, regula el peso a corto plazo, dijimos, ¿sí? Controla el metabolismo de manera cotidiana y sintetiza dos hormonas muy importantes, la grelina y el péptido II. Grelina y péptido II. La grelina, lo que hay que saber de esto es, aumenta la sensación de hambre. Y el péptido II suprime el apetito y disminuye la ingesta alimentaria porque induce la ansiedad, la saciedad y el deseo de comer. Entonces, estos son muy distintos. La grelina induce comer, y el péptido II induce la sensación de saciedad, entonces uno ya pierde el apetito. Entonces, la grelina quiere decir alimentar, que fue lo que dijimos, y el péptido ya induce la saciedad. El segundo sistema para regular el peso está asociado con la regulación del peso a largo plazo. Se encarga de controlar el apetito y el metabolismo en forma continua durante meses o años. El primer sistema es durante días o semanas. Y acá, por ejemplo, tenemos algunas hormonas que se liberan para regular el peso durante meses o años, que es la leptina, la insulina, las hormonas tiroideas. Acá tenemos la tiroide nosotros, y acá hay una hormona que se llama TH, ¿sí? Que se encarga de producir la tiroides, y esta hormona TH se encarga de regular el apetito, glucocorticoides y las hormonas hipofisarias. Las hormonas hipofisarias son las hormonas que se encuentran en la hipófisis, y la hipófisis se encuentra en el cerebro. Factores nerviosos que influyen en el depósito y movilización de lípidos, ¿sí? Una de las principales funciones del tejido adiposo
captar ácidos grasos de la sangre y su conversión en triglicéridos dentro de los adipocitos, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos la sangre que es transportada gracias al sistema circulatorio que son las arterias. Esto que vemos aquí en rojo son los glóbulos rojos y esto es el tejido adiposo. Entonces en este tejido adiposo se desplazan los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, cuando el músculo o cuando algún órgano o cuando alguna estructura necesita, ¿sí?, de estos ácidos grasos, entonces estos ácidos grasos ingresan dentro de la célula y se empieza a metabolizar y a producir ATP. Los ácidos grasos atraviesan la membrana celular del adipocito para introducirse en los capilares. Y estos ácidos grasos, gracias al transporte que nosotros vimos, tanto el transporte pasivo como el transporte activo, ingresan a través de los fosfolípidos, aquí, a través de los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos, cuando se desdoblan en moléculas más pequeñas, que son en los triglicéridos, son moléculas pequeñas y generalmente son apolares, no presentan cargas, entonces ingresan a través de los fosfolípidos. La movilización nerviosa es muy importante durante periodos de ayuno y periodos de exposición al frío intenso. O sea, periodo de ayuno, ¿qué pasa? Uno no desayuna, ¿sí? Está por A o B motivo, porque está haciendo algún tipo de dieta o qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Los ácidos grasos, como nuestro cuerpo necesita energía, nuestros ácidos grasos se empiezan a quemar, ¿sí? Se empiezan a quemar y se empiezan a utilizar para producir el ATP, para producir la locomoción de nuestro cuerpo, para que nosotros podamos caminar. Y también durante periodos de exposición al frío intenso. ¿Por qué? Porque dijimos que los ácidos grasos ayudan a como un aislante térmico, ¿sí? La movilización hormonal, gracias, dijimos que los ácidos grasos también se encargan ¿Me escuchan bien, chicos? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ok, entonces los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos, ¿sí?, gracias a las hormonas, se encargan de regular la insulina, hormonas tiroideas que es la TH y los esteroides suprarrenales, la hormona o la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal también se encarga de controlar las concentraciones de insulina, ¿sí? Las concentraciones de insulina, ¿sí?, dentro del cuerpo. El tejido adiposo multicelular o pardo dijimos que se encontraba en los recién nacidos, ¿sí? Son células más pequeñas con núcleos excéntricos, dijimos que presentan muchos núcleos, ¿sí? Se dividen en lobulillos para formar múltiples gotitas de grasa, ¿sí? Y en el adulto se hallan en riñones, glándula suprarrenal, aorta, cuello y en el mediastino. Este tejido adiposo multilocular, ¿sí?, dijimos que se formaba a través de los fibroblastos durante la etapa embrionaria. Ahí encontramos los lipoblastos, el lipoblasto inicial se transforma en lipoblasto intermedio, luego lipoblasto avanzado, que es ya el adipocito en sí. Este tejido adiposo posee una irrigación abundante de sangre, ¿sí? Y están rodeadas por unas fibras que se llaman fibras de colágeno. Y estas fibras de colágeno se encargan de darle la estructura y protección a este tejido adiposo. Entonces, las hormonas que regulan el apetito dijimos que hay a largo plazo, que es la grelina, que estimula el apetito, y el péptido, que es supresor del apetito. Y a corto plazo tenemos la leptina y la insulina. Hablé mucho ya hoy. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Te escucho, Milka. Buen día, profe. Buen día, sí. Y la parte donde
que el colágeno le da la estructura a la parte adiposa. Si falta el colágeno suficiente, ¿qué pasa con el tejido adiposo? Y la fibra de colágeno va muy de la mano con la disposición o con la forma que se le da a la piel, ¿sí? Ujú. Pero si es que falta la fibra de colágeno, eso no quiere decir que el tejido adiposo va a perder. Mm. Únicamente que la fibra de colágeno le da la forma a ese tejido adiposo. Pero si no hay fibra, vamos a suponer que esta es la fibra de colágeno y este es tu tejido adiposo, ¿sí? Sí, ¿Sí? Si no hay fibra de sí. colágeno o las concentraciones de fibra de colágeno disminuyen, entonces el tejido adiposo se desplaza hacia abajo. Mm. ¿Está? Sí. ¿Otra pregunta?